Vamos a hablar ahora sobre, haciendo un paréntesis de algunos temas que creo que es pertinente atendamos. Este tema tiene que ver con algunos pasos prácticos para mantener la fidelidad. Dios requiere que nosotros seamos fieles. La fidelidad es algo importante en la vida de los hijos de Dios porque Dios lo requiere, que mantengamos nuestra fidelidad especialmente hasta el final. El pueblo de Dios necesita poner en su mente y comprender que la fidelidad no es una opción, la fidelidad es un requisito para poder ir al lado de Dios un día que muramos. Los primeros cristianos estaban sufriendo en gran manera a tal grado que cuando se escribió el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis, cuando se escribió en ese tiempo, el ser cristiano constituía no solamente elegir, como hoy en día, un club. La iglesia no es un club. Un grupo de personas con quien pasar el tiempo no es el punto. La iglesia, los redimidos, hermanos, amigo oyente, en ese tiempo como hoy en día, somos los que nos acompañamos para ir al cielo y nos ajustamos a la voluntad de Dios, no a nuestros pensamientos. En aquel tiempo costaba básicamente ser cristianos la vida. Según Apocalipsis o Revelación capítulo 6, muchos de ellos tuvieron que morir a causa del testimonio de Jesucristo. Hoy en día realmente no tenemos persecución y sufrimientos. De ahí que Dios requiere que seamos fieles hasta el final. En el libro de Revelación, capítulo 2, versículo 10, se lee de esta manera: por el Espíritu Santo. Dios, a través del Espíritu Santo y Jesús mismo, dice a la iglesia en Éfeso: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta el final. Note bien, y yo te daré la corona de la vida. Más bien dije la iglesia de Éfeso, correcto, es la iglesia de Esmirna, una pequeña corrección. En fin, Esmirna o Éfeso, todos tenemos que ser fieles hasta la muerte, ¿no? Pero hermanos, tenemos que hablar de acuerdo, recuerde, es el compromiso a la palabra de Dios. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Dios requiere que seamos fieles hasta la muerte. La palabra fiel, la palabra fiel, hermanos, ¿qué significa para algunos? La palabra fiel no es un concepto de un estándar de comportamiento de alguno de nosotros. El concepto de fiel está en Dios. La palabra fiel en su definición, inclusive, fiel, es de una palabra que se escribió originalmente. Todos sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego, en el Antiguo Testamento en hebreo y un poco en arameo, pero que la palabra fiel significa, o la palabra fiel es del griego pistos, y esto significa digno de confianza, confiable, constante en el efecto, cumplimiento de deberes y firmeza en la fe. En otras palabras, se describe a alguien que no defrauda la confianza depositada en él, en este respecto con Dios. No le defraudamos a Dios. Y Dios, hermanos, espera que seamos confiables. Él tiene confianza en nosotros, que seamos constantes en el efecto del cumplimiento de nuestros deberes. Eso es pistos, la palabra pistos en el griego. Y el concepto de quién sabe si somos fieles o no es en el estándar de Dios, en la medida de Dios, no la nuestra. Pero, sin embargo, hermanos, queremos atender y queremos ver 4 pasos prácticos, cómo es que nosotros podemos mantener nuestra fidelidad si aspiramos un día a ir al cielo. Dios quiere que mantengamos nuestra fidelidad hasta el final, pero también Dios quiere que seamos fieles en todo. Por eso digo que estos 4 pasos nos representan toda nuestra fidelidad. Es la cosa más básica y mínima que podemos hacer. Note bien que hay algunos pasajes bíblicos donde Dios dice que quiere que seamos fieles en todo. Por ejemplo, en Tito capítulo 2, versículo 9 y versículo 10, decía el apóstol Pablo, escribiendo la carta a Tito, obviamente es Dios que quiere que nosotros seamos fieles en todo, y les decía así en el verso 9 de Tito 2:
Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Había siervos en aquel tiempo, esclavos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. La enseñanza de Jesús cobra vida en la vida nuestra, de tal manera que es una fidelidad general en un comportamiento amplio de cómo vivimos como vecinos, como hermanos, como familia, como hijos de Dios, en muchos deberes, etc. Y este texto habla acerca que sean fieles en todo, que adornen la doctrina de nuestro Salvador. Otro pasaje, hermanos, se refiere a las mujeres. La fidelidad Dios la espera tanto de hombre como de mujer. Tito mismo, o Pablo mismo, escribiendo a Timoteo, 1 Timoteo 3, 11, dice: las mujeres, asimismo, de la misma manera como los hombres, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y nuevamente fieles en todo. Fieles en todo. Así que, hermanos, Dios espera que seamos fieles en todo. La pregunta es, hermanos, ¿qué cosas básicas podemos hacer para empezar nuestra fidelidad en todas esas áreas? Hay 4 cosas por lo menos que quisiera invitarles a que ustedes vean que existen en las Escrituras. 4 cosas básicas podemos mirar en nuestro cumplimiento para permanecer fieles. Número uno, Dios espera que usted se reúna a adorar y alabar su nombre. En Hebreos capítulo 11, versículo 10, verso 23 al 25. Leemos claramente así: mantengamos firme sin fluctuar, moverse en el aire, la profesión de nuestra esperanza. Usted se pregunta, ¿y cómo yo puedo mantener firme sin moverse la profesión de mi esperanza? Como cuando alguien tiene una profesión o tiene una esperanza en el futuro, ¿cómo puedo mantenerla? Dice, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La respuesta está en el versículo 10. Verso 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No abandonando la reunión. Esa no es la forma de mantener nuestra fidelidad. Sino exhortándonos, tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Se avecinaba la destrucción de Jerusalén en aquel tiempo, pero también se avecina la venida de Jesús. Sea cual fuera el evento, es importante que el cristiano fiel, especialmente si se trata de la venida de Jesús, no sabemos cuándo vendrá, no sabemos cuándo usted y yo moriremos, es necesario mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, no dejando de congregarnos. Hermanos, esto es con cosas súper básicas. La fidelidad, aunque no se mide en cuántas veces venimos a los servicios, sin embargo, tiene que ver con la obediencia al Señor de no dejar de congregarnos. Hay quienes le da lo mismo reunirse que no. Para el Hijo de Dios verdadero y fiel, en el concepto de Dios, no nuestro, para él es muy importante adorar y alabar el nombre de Dios. En segundo lugar, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que Dios espera nuestra fidelidad, que debemos leer la Biblia y leerla con un deseo de aprender. Es muy diferente, hay diferentes motivos que hoy en día se leen la Biblia, pero el Hijo de Dios, la hija de Dios la leerá con un deseo vehemente de aprender. Primera de Pedro 2, 1 y 2. Desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, échalas fuera. Y desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El Hijo de Dios tiene deseo de aprender la palabra de Dios. Desea. Y no la desea de una forma común, sino que lo desea de una manera, hermanos, con ansia, como... Note bien el lenguaje. Este es un lenguaje que se llama tipo. El lenguaje como niños recién nacidos. ¿Ha visto un niño recién nacido desear la leche? ¿Lo ha visto?
Ellos no saben que hay que esperar a calentar la leche. Ellos no saben que la mamá está un poco lejos para dar la leche. Ellos no saben, simplemente ellos quieren ahora la leche. ¿Verdad? Como que veo a Matías como abre su boquita y está llorando, ¿verdad? Porque él no sabe de esperar. Ese es el concepto que Dios espera que usted lea la Biblia con un deseo de esa clase. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? No, nos da un poco de sueño cuando empezamos a leer la Biblia. O lo dejaré para después, mañana leeré la Biblia. ¿Cómo es? El Hijo de Dios fiel tiene ansia y deseo de aprender la Biblia, la palabra de Dios. Pero no solamente tiene deseo, sino que después de desearla, continúa constantemente leyendo la Biblia. Continúa, porque Él es fiel en todo. No te vi en 2 Timoteo 3, 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido, has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No solamente el Hijo de Dios fiel desea, sino que continúa leyendo la palabra de Dios y continúa y lo hace cada día las escrituras para ver si estas cosas son así como los bereanos. Y después de continuar, cada que lo hace leyendo la Biblia, medita. Porque no es lo mismo, mis amados, leer, escudriñar, que meditar. El meditar es un ejercicio mental, el cual se requiere para poder nosotros saborear y deleitarnos, e inclusive en encontrar las verdades que emanan del santo libro de Dios. La meditación es algo básico que el hombre de Dios ha olvidado muchas veces. Leemos el texto rápido porque hoy viene la clase de Génesis y no lo leí rápidamente, Génesis capítulo, ok, ya lo leí, sentimos que ya cumplimos, pero no la meditaste. Meditarla es algo más. La deseas, continúas y la meditas como lo hacía el salmista. En el Salmo 1 y 2 es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No te viene el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La meditación es una delicia cuando es referente a la palabra de Dios. La satisfacción del Hijo de Dios fiel no está en otras cosas, hermanos, amigos oyentes, que tiene que ver con son cosas efímeras, pasajeras, irreales. La meditación y el deleite del Hijo de Dios tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y lo disfruta. Al decir que está a su delicia, significa que lo disfruta. En el Salmo 133, verso 1, 2 y 3, precisamente está la palabra delicia en el contexto. Mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Se disfruta como con un platillo delicioso, que usted no quiere que se termine, está saboreando. Wow, no quiere parar. Así es la palabra de Dios. Y el Hijo de Dios fiel, como decía, no solamente lo desea, permanece, sino que medita. Y aparte de meditarlo, la guarda en el profundo del corazón. De nada sirve aprender una verdad si no la retienes. Si no la retienes. Supongamos, hermanos, amigo oyente, que usted está aprendiendo alguna capacitación para algún oficio o algún idioma. ¿De qué serviría si usted tuvo una capacitación y no la guarda para ejercitarla, usarla cuando se requiere en el empleo, en el trabajo? Bueno, sería algo inútil. El guardarla es algo básico, especialmente porque al Hijo de Dios fiel nos guarda de no caer en el pecado.
En el Salmo 119, verso 10 y verso 11, lo leemos claramente. Con todo mi corazón te he buscado, dice el salmista, le dice a Dios, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando somos tentados a pecar, el Hijo de Dios fiel guarda la palabra y eso no le permite que peque porque tiene un almacén de información que va en contra de la acción pecaminosa. Entonces dice, no lo haré. Como Jesús dijo, escrito está. No solo el pan vivirá el hombre. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No vayas a la reunión. Escrito está, Hebreos 10:25, no dejes de congregarte, dice Dios. Así que no lo haré. Esto lo he guardado en mi corazón para no pecar contra ti, oh Dios. De ahí que el corazón del fiel está en su palabra. No está pensando en abandonar los servicios. Está pensando en ser fiel a los servicios. Está pensando en ser fiel a su palabra. Quien no piensa que la palabra de Dios es opcional, o que piensa que es opcional en la vida de fidelidad a Dios, a mi oyente, con todo respeto, creo que estamos errando en el blanco. Porque es parte de la fidelidad a Dios. Pero no solamente eso. Número 3. Pasos prácticos para ser fiel. Usted y yo necesitamos ser activos o activas mientras usted permanece miembro en la iglesia local o es parte del reino. Para ello, después de todo lo que usted hace, habrá fruto, desde luego. Según de Pedro 1, verso 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué cosas? A la fe, afecto fraternal, etcétera, etcétera, dominio propio. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Note bien, la actividad trae fruto, el conocimiento trae fruto. Así que cuando usted es activo, va a haber fruto porque trabaja. ¿Como quién? Como María. Romanos 16:6, qué cosa tan increíble que esta frase se haya conectado con una mujer. Y no era un hombre, era una mujer. Y Romanos 16:6, saludad a María, la cual ha trabajado, no poco, mucho entre vosotros. ¿A sus seguidores le hubiera gustado que el Señor y el Espíritu Santo me describieran un paréntesis algunas cosas que María hizo para poder servidor enseñar a la iglesia en Peter's Colony? Decirle, hermanos, miren, aquí está todo lo que María hizo, ¿qué tal si lo hace usted? Pero lamentablemente no se escribió. Solo que sí trabajó mucho. Y las mujeres sabias y fieles saben que hay mucho por hacer en la iglesia local, en el reino de Dios. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y cuando usted trabaja, hay fruto, hay fruto. Y cuando usted es activo, no solamente trabaja, hay fruto, sino que está activo. Hay actividad constante en usted. Por ejemplo, Efesios 4:16 dice claramente que de quien todo el cuerpo metafóricamente es la iglesia, el cuerpo. Uno es mano, otro es dedo, otro es pies, ojo, etc. Ya lo dice 1 Corintios 14. Y de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según que la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro. Recibe ¿qué cosa? Su crecimiento para ir edificándose en amor, así como cuando el niño empieza a hacer sus movimientos y los bracitos, sus piececitos empiezan a ejercitarse. Cada miembro tiene actividad y va creciendo su cuerpo. Así de esa manera, hermanos, Dios espera que sus hijos que son fieles estén activos. No tenga un concepto errado de lo que es la fidelidad. Venga y revise en la palabra de Dios lo que es realmente ser un hijo o una hija de Dios fiel. Fiel. Es alguien que está activo, definitivamente. Y no solamente está activo, sino que sirve. Hay servicio constante. Hebreos 6, versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Haciendo qué? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hubo mujeres que sirvieron a Jesús.
Hubo hermanas que sirvieron a Pablo, colaboraron, sirvieron con ellos. Entre la hermandad podemos servirnos unos a otros. Esta es una actividad constante, este es un rasgo de un hermano, una hermana fiel, de los que son fieles. Son pasos básicos que Dios nos dice que podemos hacer. De ahí, hermanos, que hay una pregunta: ¿qué actividades sostienen a una iglesia local? Usted nos ha visitado o está con nosotros y dice, ¿qué cosas sostienen a esta iglesia local? Vea un poquito acerca de eso, lo que hay detrás, como luego se dice, ¿verdad? Bueno, sabe que hay maestras y maestros que dan clases. Cuanto antes de nuestra adoración salieron de ahí algunos maestros, jóvenes, niños, pequeños, más grandecitos. Bueno, hay maestras, maestros dando clases. Sermones como ahora, clases bíblicas para diferentes edades. Sabe que hay mantenimiento, tenemos nuestra página web, gracias a Dios. ¿Quién le da el mantenimiento? ¿Usted sabe? Sabe que también este edificio se limpia, hay el aseo de este lugar. Sabe que anualmente en enero, bueno, en diciembre se hace un arreglo de los salones para preparar el tema siguiente de general de todo el tema del año, allá atrás en diferentes salones. ¿Sabe quién lo hace? Sabe que ahí se tiene que comprar ciertos utensilios para el aseo. ¿Sabe quién lo hace? ¿Sabe por qué tenemos el domingo, los cristianos, una copa pequeña con un poco de pan y jugo? ¿Sabe cómo llegó a sus manos? Aquí hay actividad. ¿Sabe que los servicios, gracias tenemos internet, aquí en la iglesia en 3740 Peters Colony, tenemos luz y agua, gracias a Dios? ¿Sabe cómo se pagan y quién lo hace? ¿Sabe que la ofrenda que se recoge se pone en el banco y sabe quién lo deposita cada domingo? ¿Sabe quién la cuenta? ¿Quién se encarga? ¿A quién ha determinado los ancianos que lo hagan con responsabilidad y cuidado? ¿Sabe quién? ¿Sabe que hay clases de capacitación y seguimiento para hermanos después de bautizados? ¿Sabe quién está dando clases? ¿Sabe que si alguien que dirigió himnos o dirigió una oración no lo hizo simplemente y pasó sin capacitación, sabe quién ha realizado ese trabajo? Hermanos, pero sabe que en ocasiones también se abren algunos lugares abiertos para que usted pueda, como miembro de esta congregación, participar y estar activo. Porque Dios sabe y sabemos todos que la actividad nos hace fieles. Correcto. Dios espera eso, ya lo leímos. Por ejemplo, se ha anunciado de que usted miró 3, 4 minutos antes de empezar el servicio, miró que se apagaron las luces para guardar un orden y todos estamos en nuestro lugar. ¿Sabe que se anunció quién quiere hacerlo? ¿Sabe que está en rojo pendiente y alguien lo está haciendo ahora? ¿Sabe eso? Sabe también que algunos necesitamos a alguien, estamos solicitando y se ha anunciado constantemente que hay un responsable de checar que las puertas estén cerradas totalmente. Tenemos más de algunos años atrás, y digo años, para que las puertas estén cerradas y las aguas cerradas, etcétera. Y los hermanos ancianos de la iglesia saben que han anunciado, hermanos voluntarios, ¿quién quiere tomarse la responsabilidad de que el edificio esté cerrado? Porque las puertas en ocasiones, el lunes servidor pasa por aquí, hermano Gerardo, y encontramos puertas abiertas, luces prendidas. ¿Sabe si alguien se ha notado? Pendiente, está en rojo. Estamos hablando de actividad, cosas básicas. Dios mide tu fidelidad en la actividad que tú tienes. Hemos alabado algunas actividades que son fieles, que parecen pequeñas, pero fieles, de hermanos que cumplen fielmente a través de años. A Dios gracias por ello. Pero sabe que también ha faltado maestros o maestras para niños y no hay quien se anote. Qué triste, qué triste. Entonces, la fidelidad depende de la actividad. Pero hay números rojos en maestras. ¿Cómo es esto? ¿Qué actividad, la pregunta es para hacer conciencia, está usted haciendo para mantenerse activo y colaborando en la iglesia local? ¿Qué actividad hace? Aparte de venir a adorar a Dios, esa es la pregunta. ¿Tiene alguna actividad de la cual la iglesia depende también de usted para que se sostenga como iglesia local? Sería bueno meditar en eso. Hermano, no solamente es importante congregarse,
No solamente es importante leer la Biblia, no solamente es importante mantenerse activo para ser un hermano fiel. Dios son cosas básicas que muestran en su palabra para que usted realmente sea fiel. Pero hay algo más y por último, en cuarto lugar, los hermanos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, se niegan a rendirse y así muestran su fidelidad. Se niegan a bajar las manos y dejar de pelear. Santiago, verso 1, versículo 12, dice que resiste. El Hijo de Dios que está en el pueblo de Dios resiste porque sabe que si da flexibilidad o permite cuando llega la tentación, sabe que va a caer y sabe que va a fracasar y su fidelidad está en tela de juicio de su Padre Dios. Así que Santiago 1, verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Resiste, se niega a rendirse. Pero no solamente, sino que resiste, sino que se esfuerza. Se esfuerza para ser fiel, amados hermanos, amigo oyente. Se requiere esfuerzo. Según Timoteo 2:1 dice el Espíritu Santo, dice Jesús, dice Dios, tu hijo y mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Como hija te dice Dios, hija, esfuérzate que en la gracia que es en Cristo Jesús, en la gracia a favor que tú no merecías, que eso se te hace tu palanca, la gracia de Dios. Dice Pablo, yo he trabajado mucho, pero no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. No lo merecía. Y eso te hace ser activo, eso te hace no rendirte, no tirar la toalla. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No solamente te esfuerzas, resistes, porque hermanos, el negarse a rendirse es una decisión. Es una decisión en tu corazón. Cuando Hechos capítulo 11, verso 23, llegó a Bernabé de la iglesia en Jerusalén, fueron enviados por los ancianos y vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Y sabe qué hizo? Exhortó a todos de parte de Dios a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Proposición en el corazón. Unos se van, yo no me voy. Unos caen, yo me sostengo. Unos vienen para irse, yo vine para quedarme. Yo voy a ser fiel al Señor por su gracia inmerecida. Punto. Yo seré fiel, me resisto a caer, me resisto a rendirme. El diablo quiere que yo me rinda, yo no lo haré. Con propósito de corazón. Además, cuando el corazón tiene anhelos, tienen propósitos, es difícil que el diablo te haga caer. Es difícil que te convenzan a volver hacia atrás. Niega. El pueblo de Dios está formado por hijos e hijas que niegan a rendirse. No tan fácilmente. En Hebreos 12:3 y versículo 4, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo que es Jesús, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuál es la verdad de esto? Es que aún no habéis resistido hasta la sangre. No hemos derramado sangre. Jesús derramó su sangre por nosotros. Pablo recibió muchas veces 40 azotes menos uno. El carcelero le curó sus heridas y él cantando en la cárcel con Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Tú y yo no hemos resistido hasta la sangre. ¿Alguien te ha golpeado? ¿Alguien te ha sacado herido por ser cristiano, cristiana? Hermanos, vivimos en un tiempo de confort. El Hijo de Dios se distingue porque se niega a darse por vencido. De ahí que, en conclusión, los fieles según Dios, no según nosotros, son aquellos, número uno, que no dejan de reunirse, pase lo que pase. Hermanos, ¿está limpio su récord desde que obedeció el Evangelio? ¿Está limpio su récord desde que obedeció el Evangelio? Tiene manchas que corregir. Número 2, los fieles según Dios leen la Biblia cada día. Hermanos, ¿nos pesa leer la Biblia aunque sea un capítulo cada día? ¿Nos cansa? ¿Nos da sueño?
Los fieles según Dios no solamente no dejan de reunirse, leen la Biblia, sino que son activos en todo tiempo. Tienen algo que hacer siempre en la iglesia. Siempre. No son aquellos que se conforman a reunirse. Son activos y son fieles. ¿Recuerda qué es pistos? Digno de confianza, de cumplimiento de sus deberes. Y número 4, los fieles según Dios se niegan a rendirse. Si el diablo los hará caer, al menos tendrá que batallar, y mucho. Se niegan. ¿Por qué? Por su gracia. Porque nosotros no lo merecíamos. Jesús, no merecíamos que Jesús muriera ni por ti, ni por mí. No haya justo ni a uno. No por obras para que nadie se gloríe. Si este sermón le incomoda a usted, amigo oyente, o hermana, o hermano, o a mí mismo, es la palabra de Dios que nos corrige. A Dios gracias, su honra y su gloria. 2 Timoteo 3:16 es útil para instruir, pero para corregir. Y si nos corrige, la honra y la gloria para Dios. Piense. Preguntas por último, ¿qué tan fiel soy yo? Según mi concepto, ¿se acomoda a la fidelidad de Dios? ¿O no se acomoda a los primeros estándares de 4 pasos básicos para ser fiel a Dios, a mi Señor? Usted está aquí, es un visitante, es posible. Y dice, bueno, si es así, es difícil. Jesús dijo, esforzarse a entrar por la puerta angosta, porque por la ancha muchos entran, y por la angosta muchos procurarán entrar y no podrán. Porque es espacioso que lleva a la condenación, pero es angosta que lleva a la vida eterna. Amigo oyente, es posible ser cristiano fiel en el siglo XXI. Es tanto que Dios nos diga seamos fieles a los servicios. Es tanto que Dios nos pide que leamos la palabra cuando es tan delicioso. A veces quisiera decir, ¿por qué tengo otros deberes que hacer? ¿Por qué no puedo pasar mejor todo el día leyendo la palabra? Y bueno, es que hay que trabajar, ¿verdad? Es difícil que Dios le diga que haga algo para los demás o en la iglesia. No es mucho. Como dijo el criado, hermano, es tanto. Si el Señor le pidiera esto, mayormente consciente será sano. Es tanto que Dios le pida que no te rindas, que Él está contigo y podrá lograr la batalla. ¿Es tanto? No es difícil. Es posible ser cristiano. Usted está hoy, en la mañana, con nosotros. Ha recibido clases, sabe qué significa cómo convertirse en un verdadero cristiano. ¿Por qué postergar para la tarde o para mañana lo que pueda hacer hoy? La vida es muy frágil. Santiago dijo que la vida es como la neblina, que aparece y luego desaparece. Es un cristiano que ha tirado la toalla y se ha rendido. ¿Por qué no hacer un voto hoy, como dice allá en Hechos 11? Que con propósito, corazón, Señor, esta ocasión quiero levantarme en tu nombre y por tu gracia. Y quiero ser fiel de ahora en adelante. Déjenoslo saber. Podemos orar por usted y animarle y caminar juntos en esta mañana. Si esto es así, hay alguien, vamos a cantar un himno de invitación estando de pie todos. Vamos a estar de pie porque la victoria y la salvación es del Señor. Es del Señor. Puesto de pie, por favor. Siamo armadura en la tierra traer, la batalla es de nuestro